En esta mañana, hermano, en este momento, quiero compartirle el tema Abraham aprendió a dejar. Ese es el tema para hoy que el Señor ha puesto en mi corazón. Abraham aprendió a dejar. Cuando estudiamos nosotros la Escritura y observamos la Biblia, especialmente en este caso la vida espiritual de Abraham, observamos que él en su vida tuvo varias cosas o personas también que tuvo que dejar. Y siempre nos cuesta a nosotros dejar cosas, ¿verdad? Es difícil para algunos. Otras personas le es más fácil, pero a algunas no. El dejar, el desprender, el cortar el cordón umbilical. Una de las cosas más terribles y que a mí nunca me ha gustado son los funerales. Creo que lo más espantoso es eso. Cuando la persona tiene la posibilidad de ver a su ser querido por última vez allí, y cuando comienza a bajar, ¡oh, qué horrible! Porque ese es un dejar. Ya por mucho tiempo, si es creyente, no le veré aquí, pero ya sí, tenemos la esperanza. Abraham tuvo que dejar. Y estos últimos tiempos en que yo he estado empapándome de la vida de Abraham, he llegado a encariñarme con esa persona, con la persona de Abraham, y él me ha enseñado muchas cosas. Así que el tema que le he llamado para esta mañana es: Abraham aprendió a dejar. En primer lugar, ¿a dejar qué? Tal vez tú te preguntas. Su país y su familia. Cuando uno va a otro país, echa de menos las cosas que uno tiene aquí. Y yo he aprendido hace años atrás, una vez que yo llego al aeropuerto, hice todos los trámites, subo y me dice vaya a la puerta tanto, yo estoy sentado esperando ahí en la puerta tanto para tomar el avión y yo cambio el chip. Adiós marraqueta, adiós cazuela de pollo, de ave, pastel de choclo y cuánta cosa. De lo contrario, uno sufre mucho. Si empieza a acordarse. Ya ve los hebreos en el desierto, criticando a Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto si estamos aquí muriéndonos? Echamos de menos los puerros, la cebolla, los melones, los ajos. Y acordándose. Mejor es que moramos aquí. Estamos cansados de este pantal liviano. Así le criticaron a Moisés. Capítulo 12 del libro de Génesis. Dice en el versículo 1, capítulo 12, pero Jehová había dicho, tiempo pasado, a Abraham, vete de tu tierra. Observen, vete de tu tierra, de tu país, de tu nación y de tu parentela. ¿Cuál es la parentela? La familia, los parientes. Un hogar, la familia está compuesta por el esposo, la esposa y los hijos. Es una familia. Todo lo demás es parentela. Deja tu tierra, tu país, tu nación y a toda tu parentela. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Difícil, ¿no? Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Un dejar. Dejar su tierra, dejar su parentela. Hay muchas cosas. Bueno, es difícil estar en otro país cuando uno comienza a echar de menos la cultura, la comida, la familia y cuánta cosa. Nosotros, como creyentes en Cristo, tenemos que también aprender a dejar.
Cuando uno como creyente se convierte, hay muchas personas, como yo hablamos ayer con una familia que fue a visitarle, tiene el pensamiento el creyente que cuando uno ora y entrega las cosas al Señor, se para y automáticamente uno se para completamente cambiado. Pero no es así. La vida cristiana se va aprendiendo paso a paso de acuerdo a lo que yo voy estudiando la Escritura, el Espíritu Santo me va mostrando y voy cambiando poco a poco. No es un cambio brusco de la noche a la mañana. Ojalá pueda ser así. Pero Dios nos ha dado la libertad de poder elegir, de tomar una decisión. En el libro de Mateo, por favor, en el capítulo 10, hablando el Señor Jesucristo mismo, aquí en Mateo capítulo 10, observemos lo que dice la Escritura. En el capítulo 10 de Mateo, versículo 36. Mateo 10, 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es muy difícil cuando una persona en la familia, en el hogar, se convierte. Cuando uno es joven, no sé, bueno, varios de aquí han crecido en un hogar cristiano. Pero cuando el Señor me salvó a mí, yo tuve mucho conflicto en la familia. Y del principio decidí de seguir al Señor como lo dice. Mis hermanos, mis padres, y las críticas, la burla y cuánta cosa. Y muchas veces es así. Cuando la mujer se convierte primero en el matrimonio, el marido la critica. Cuando se convierte el marido, la mujer la critica. Y así la cosa. Los padres critican a los hijos critican a los padres. Pero aquí el Señor dice, y los enemigos serán los de su casa. 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La decisión que debe tomar el creyente es seguir al Señor. Y seguirle de corazón. Y para ello, uno tiene que aprender a dejar muchas cosas. Como por ejemplo, un hombre convertido, que ya es un hijo de Dios, entiende que de cada 7 días, el uno le va a dedicar al Señor. Y él sabe, entiende, lo asume en su mente que cada domingo le pertenece al Señor. Y no tiene que despertar temprano cada domingo a la mañana preguntándose, hoy, ¿me corresponde ir hoy día o no? Sino que él sabe que ese es el día del Señor en donde yo me he de edificar. Dejar la cama, dejar la sábana, ¿verdad? Cuesta. Yo he notado aquí en nuestra iglesia que la mayoría de la gente ahora le está costando más levantarse el día domingo y tanto calor que hace. Sería interesante que un día el Señor nos dé el clima de esos países calientes aquí. ¿Sabe que cuando uno está en la selva, en Uruguay, en Buenos Aires y en Centroamérica, en la humedad y el calor lo tira abajo, uno no hay a la hora de levantarse? Y con gusto uno se levanta. A las 6 de la mañana yo ando en pie. Ya tengo puesto mi reloj, que me despierte por si acaso. Para las 6 de la mañana cuando esté allá. Porque el calor te tira abajo. Y no hay cosa más linda que levantarse temprano. Amén. Al Señor no le obedecemos mucho, llegamos tarde a la iglesia porque nadie nos dice nada, no perdemos nada, dice el hombre. Pero el trabajo, ¿por qué no llega tarde? Porque sabe que 3, 4, 5 veces ya lo van a llamar a terreno y capaz que lo despidan. Pero trabajo, tengo una esposa, tengo una familia, tengo cuentas que pagar. Pero ¿por qué con el Señor somos indiferentes?
Hemos visto la vida de Abraham, que cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, dice que él al otro día prepara el asno, la leña y toda la cosa, y muy temprano por la mañana se levanta para ir a obedecer a Dios. Leímos capítulo 12, versículo 4, y Abraham obedeció a Dios. Si podemos decir, Abraham fue un creyente obediente. Es cierto que también tuvo sus cosas, pero es un hombre que la Biblia le llama el padre de la fe. Un hombre que realmente, a pesar que no tenía mucho de lo que nosotros tenemos, no tenía la Biblia en sus manos, no tenía el Espíritu Santo de Dios en su corazón, habitando como nosotros, como habitan nosotros, ni tampoco tenía una iglesia local donde los hermanos le apoyaban, el pastor lo animaba. Y sin embargo, obedeció. Nosotros tenemos que dejar cosas para aprender a seguir a Cristo. Seguirle a Él. Amén. Abraham aprendió a dejar, en primer lugar, su país y su parentela. En segundo lugar, aprendió a dejar a su sobrino, Lot. Es cierto que ya vimos que Lot le siguió y Dios había llamado solo a Abraham. Y cuando uno estudia la Escritura, el capítulo, mejor va más allá. Ve que es interesante. Se llama Génesis 11. Once 27 voy a leer, porque para entender la Biblia tenemos que aprender cultura, la cultura hebraica, en este caso de aquellos lugares, porque no nacen los hebreos. 27. Estas son 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. 28. Observen. Y murió Harán, el hermano de Abraham, antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Así concluye el capítulo 11. ¿Quién es el líder allí? Taré. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el patriarca es el que es importante. Y él dominaba a la familia. ¿Pero a quién había llamado Dios? Vamos capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová, noten, pero, según la gramática española, cuando aparece la palabra pero, ¿qué significa? Que hay un cambio de la idea. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Quién estaba saliendo extra? La parentela entera. ¿Se fijan? ¿Qué hace Dios? Permite que muera su papá de Abraham. Y Abraham continúa con Lot. ¿Por qué? Dos razones. Primero, el padre de Lot había muerto. Y segundo, Abraham y Sarai no tenían hijos. Por la historia, por la escritura, Abraham y Sara deciden ellos de prohijar, adoptar a Lot como hijo. Hasta que llega un momento que Dios dice, ya, se separan, porque empiezan a engrandecer. Dios había bendecido muchísimo a Abraham, mucho. Abraham llegó a ser un hombre rico y por consiguiente, como Lot está bajo el alero de Abraham, también fue bendecido. Así que
su sobrino Lot. Aprendió a dejar su país, su parentela, como también a su sobrino Lot, a quien había prohijado porque había quedado sin papá. Capítulo 13 del libro del Génesis. Capítulo 13 del Génesis. Versículos 5 al 9. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos parientes. ¿No está, le pregunta Abraham a Lot, no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí ahora Abraham toma la determinación. Dios había dicho: deja tu tierra y tu parentela. Y se separan. Lot, como joven, ¿verdad?, obedece a su tío. Mire el versículo 10. 13:10. Y alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como un huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Ahora aquí Lot, al oír a su tío, que para él era como su padre físico, decide para su ganado buscar el lugar con más pasto fértil. Que es interesante. Sabemos que los hebreos eran ganaderos. Y el pasto es lo más importante. Interesante. Cuando fuimos unos días atrás a ver a mi hija allá a Puerto Natales, y salimos a recorrer algunos lugares, se ven campos y campos y campos donde crían ovejas. Y en esos días las ovejas estaban pastando lejos de eso. Porque todos los gente que cría tienen cantidad de hectáreas, pero tienen hectáreas para la mitad del año donde hay pasto verde y la otra mitad donde está todo seco. Todo lo que recorrimos está completamente seco. De hecho, fuimos a unos glaciales muy famosos y que sobre el agua no subían más de 2 metros. En circunstancia que esos eran gigantes en el pasado. Como el calentamiento global está afectando. Si no hay pasto, no hay alimento para los animales. Interesante. Y este joven toma lo más verde, pensando: yo soy más pillo, voy a elegir lo mejor y dejar lo peor para mi tío. Pero tenemos que recordar que Dios había hecho una promesa a Abraham, ¿verdad? Tanto le gustó que poco a poco, usted sabe la historia, que fue corriendo su tienda hasta que no se dio ni cuenta cuando está viviendo en Sodoma, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? En segunda carta de Pedro, segunda Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro, nos comparte aquí un hecho interesante. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, hablando acerca de Lot. Nos dice Pedro, años después, inspirado por el Espíritu Santo: y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hasta que llegó a vivir a Sodoma. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a dejar. Cuando estudiamos la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que Lot solo decidió
de entrar a vivir en lugares que no corresponden. Como sacerdote del hogar, con el tiempo tuvo sus consecuencias en su familia. Y él cosechó muchas cosas. Nosotros hoy tenemos que aprender a dejar cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nosotros como creyentes debemos ser un vaso útil al Señor. En su Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2. Observemos el consejo sabio que Pablo comparte al joven predicador Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Los unos son para usos honrosos y los otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que el Señor aquí nos insta a nosotros a entender que debemos ser un vaso útil, limpio para el Señor. Y no buscar un beneficio propio en el momento. Porque muchos de nosotros tenemos la costumbre de mirar el presente, como Lot. En el momento Lot vio todo eso verde. Pero después, él se fue corriendo. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Y Abraham lo entendió, que Dios le había llamado a él, a llevar a cabo el ministerio. Pero como él se sentía responsable aún a Lot, hasta que Lot creciera y tuviera su propia empresa, digamos, decidió dejarle. ¿Verdad? Muchas veces nosotros cometemos el error cuando nuestros hijos, nuestras hijas se casan y empezamos a meternos en el matrimonio de nuestro hijo o de nuestra hija. Y decir lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Y especialmente las mamás, las suegras. Es por eso muchos de los yernos llegan a odiar a la suegra. Gracias a Dios que yo nunca tuve una suegra así. Yo tuve una excelente suegra, yo la quise mucho. Lo único malo es que nunca se lo dije, pero yo siempre la respeté y la quise mucho. Nunca ella, ni mi suegro, que fue un hombre excelente también, nunca se metió en ninguno de los matrimonios de sus 8 hijos. Ni él ni ella, jamás. Siempre afuera. Ninguno de mis concuñados jamás ha hablado mal de mi suegra. Nunca. ¿Por qué? Porque ella no hizo nunca nada malo. Ni mereció. Todo el mundo la respetó. Nosotros tenemos que aprender, como padres y después como suegros, que tiene que ser ese dejar, como Dios lo estableció en el principio con Adán y Eva. Si no está ese dejar. Si yo como creyente no dejo a un lado la vida vieja y sigo viviendo como un viejo cristiano, voy a tener problemas. En tercer lugar, Abraham entonces aprendió a dejar su país, su parentela, aprendió a dejar a su sobrino, ¿verdad? Cortar el cordón umbilical. Y en tercer lugar, aprendió a dejar su hijo, que hemos mencionado mucho acerca de ello. Cuando Dios le dijo, vete al monte que te diré y ofrece a tu hijo en uno de los montes que te diré, ofrécelo. Inmediatamente,
entró en su mente que debía de su hijo morir. Pero siempre lo maravilloso que como buen creyente mantuvo una vigente esperanza. Siempre la mantuvo. Cuando empezaron a subir, antes de subir le dijo a los siervos, esperen aquí, yo muchachos vamos, adoraremos y volveremos a vosotros. Una fe que me impresiona. Aprendió a dejar. Sabiendo que de alguna manera Dios iba a hacer algo. Van caminando, luego subiendo el cerro, le dice el hijo, padre, aquí está el fuego, está el cuchillo, ¿mas dónde está el animal para el holocausto, papá? No te preocupes, hijo, Dios se proveerá de animal para el sacrificio. Estoy completamente seguro que Isaac entendió que él era el animal. Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Es interesante cómo la Biblia habla. Hebreos 11, capítulo 11, pero en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mire, fue probado como Dios le dijo en 12:1. Ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ¿quién había recibido la promesa? Abraham. ¿Cuál promesa? Que tu descendencia sería incontable, como la estrella del cielo, como la arena del mar. El que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Unigénito viene de hijo único, hijo único. Ahora, sabemos nosotros que antes Abraham había tenido otro hijo con la sierva, que fuera la voluntad de Dios, fuera el plan de Dios. Después Abraham quedó viudo. En el capítulo 23 muere su esposa amada, Sara, y la sepulta, compra el sepulcro, que llega a ser llamado el seno de Abraham. Más adelante, el 25, conoce a Sétura, se enamora y se casa con ella y tuvo una cantidad de hijos más con él. O sea, con ella, tuvo hijos. Pero la Escritura le llama Isaac el hijo único. ¿Por qué? Porque es el hijo dentro del plan de Dios, a quien Dios le prometió, en quien iba un día a venir el Mesías, para salvarte a ti, para salvarme a mí y salvar toda la humanidad. Por eso dice así. 18. Habiéndosele dicho Dios a Abraham, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, fíjate el 19. Pensando que Dios, ahora Abraham, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo aquí en Hebreos 11, está hablando ahora de Abraham. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a resucitar. Para Abraham, su hijo iba a morir, pero de algún modo Dios se lo iba a devolver. La resurrección de entre los muertos. Por eso que bíblicamente se dice que Isaac es también un cuadro de Cristo. Porque espiritualmente Isaac murió. 3 días para su padre. Desde el día que salió hasta que llegó, para Abraham 3 días su hijo estaba muerto porque sabía que tenía que ofrecerlo. Clarísimo. Es un cuadro también para nosotros. Un día vamos a morir. ¿Cuándo? Dios lo sabe. Pero el creyente sabe que un día también va a resucitar de entre los muertos. Cada creyente. Y no dependerá de nosotros. Va a depender del Señor. Vamos a la Biblia. ¿Qué dijo Cristo? La misma esperanza que mantuvo Abraham, Cristo nos la da a nosotros. San Juan capítulo 14. Observemos. San Juan 14, versículo 1.
San Juan 14:1. Dice la Escritura, hablando el Señor Jesucristo mismo, San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Observe el versículo 2, San Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones, muchas casas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero observe lo que continúa. Voy pues a preparar, ¿qué dice? Lugar para vosotros. Observemos que lo que continúa diciendo. Versículo 3. Y si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Cristo dice abiertamente, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dijo el Señor Jesucristo, vosotros también estéis. Cristo da esa promesa. La pregunta es, ¿tú la crees, mi hermano? ¿Tú la crees? Según el apóstol que escribió el libro de Hebreos, lo acabamos de ver. Abraham creyó que de alguna u otra manera Dios le iba a devolver a su hijo Isaac. Él lo creyó en su mente y continuó. Confió en la palabra de Dios. Del mismo modo tú, mi amigo, puedes confiar en Cristo, que Cristo te puede salvar y darte la vida eterna y librarte del fuego del infierno. Del mismo modo tú también, creyente, puedes confiar en Él y entender que cuando te toque el momento de la muerte, tú vas a morir, pero cuando Cristo venga con su iglesia, Él te va a sacar de allí y te va a llevar a su presencia. Eso es fe. Eso se llama fe. Nosotros debemos aprender a dejar este mundo y las cosas que nos atan aquí. Muchas veces colocamos muchas cosas como excusa. Debemos dejar el mundo y seguir a Cristo. Lucas capítulo 9. Hablando aquí el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, observemos en el versículo 23 lo que nos dice. Lucas capítulo 9, versículo 23. Cristo hablando dice, y decía a todos, veamos lo que Cristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, no tener lenguaje, si alguno, cualquier persona, no importa raza, no importa condición social, no importa condición secular, ni económica, ni nada. Si alguno quiere venir en pos de mí, porque está abierta la invitación a toda la humanidad, color y raza. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niegue su yo, su voluntad propia. Tome su cruz cada día. ¿Y qué dice? Sígame. Dejar las cosas que nos atan. Muchos tenemos muchas cosas que nos atan. Que siempre colocamos un pero. Señor, yo te quiero servir, pero. Hubo hombres en la Biblia que dijeron pero al Señor. Debemos dejar lo malo para poder servir al Señor. El apóstol Pablo, hablando sobre ello, nos dice en el libro 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 6. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Hablando aquí Pablo, el apóstol, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La primera cosa que dice el apóstol. Pero ¿cuántos creyentes hoy hay? Jóvenes creyentes que comienzan a enamorarse, se enamoran o empiezan a, como se dice aquí en otro país, a pololear con una joven o un joven que no es creyente. Y quieren la bendición. La bendición de Dios. Dios jamás va a bendecir un matrimonio así, porque está contra el principio bíblico.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene Cristo, que tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguno. No hay comunión. 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ningún acuerdo. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna parte. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Salid, dejar. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Debemos nosotros, hermanos, como creyentes, aprender a guardar los mandamientos. A mí me llama mucho la atención que Abraham haya obedecido a Dios tan solo por escucharle. Nosotros le escuchamos porque tenemos la palabra de Dios y podemos ir a cada día a ella porque no cambia. Pero no le obedecemos. Le escuchamos, pero no le obedecemos. Qué triste. En el libro de San Juan, capítulo 14, hablando del Señor Jesucristo, nos dice lo siguiente. San Juan 14. Versículo 15. Dice el Señor, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. La pregunta es, ¿le amamos al Señor? ¿Yo le amo en verdad? ¿Qué dice? Guarda mis mandamientos. El amor lleva la acción. Cristo por amor murió por nosotros. Dios por amor envió a su Hijo amado. El Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. El amor siempre va acompañado con una acción. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas veces decimos con los labios que le amamos, pero no estamos dispuestos a obedecerle. ¿Verdad? Y llegamos a ser como el pueblo hebreo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y así muchas veces pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a crecer, a madurar en Cristo. ¿Nos convertimos? Sí. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Pero seguimos igual siendo niños. Pero miren lo que el apóstol Pablo nos enseña en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. ¿Qué dice? En el versículo 11. Pablo escribiendo aquí dice, cuando yo era niño. ¿En qué tiempo está aquel verbo? Pasado. Cuando yo era niño, hablaba, tiempo pasado como niño, pensaba, está en tiempo pasado como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿en qué tiempo está allí? Presente. Ahora que ya crecí y soy hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. Antes yo era carnal, ahora son hijos de Dios. O como el hermano Augusto dijo hace un poco rato, tantos años viví en el mundo, ahora llevo 4 o 5 en el Señor, algo se dijo. Antes era así, ahora soy diferente. ¿Por qué? Porque ahora estoy creciendo, madurando, dejando lo que es ser niño. Y lo mejor que ayuda a un nuevo creyente a dejar de ser niño es el discípulo bíblico.
Porque comienza a estudiar la Biblia, a aprender la Biblia cada semana y la comienza a aplicar en su propia vida. Abraham estuvo dispuesto a dejar todo si fuese necesario. La pregunta es, ¿qué estás dejando tú? ¿Qué estoy dejando yo? Abraham aprendió a dejar. ¿Qué estás dejando tú? Oremos. Amado, dice Padre nuestro,